Buenas homofilnautas, ¿qué tal estáis? Está claro que este mes de septiembre ha estado gobernado por la figura de Ari Aster en el canal y sobre todo pues he traído varios vídeos alrededor del último estreno de su película Eddington. Pero la verdad es que había un vídeo, que es este vídeo que os traigo hoy, que quería compartir ya con vosotros porque creo que era un buen momento para aprovechar a hacer un primer vídeo en el canal rankeando las películas de un director, ya que para llegar a este estreno de Eddington pues me volví a empapar, ya las había visto, pero volví a ver cada una de sus películas, ¿no? De estas 4 películas de la filmografía de este director, y puede que haya por algún lado sorpresas o decepciones por otro, pero bueno, al final yo en este tipo de vídeo quiero que sea el ranking más personal posible, intentar también argumentaros, ¿no? Y explicaros pues por qué pongo a cada una de las películas en esa posición del top. Pues sin más dilación, entro ya de lleno en mi ranking personal de la filmografía de Ari Aster. ¡Vamos con ella! Pues la verdad es que la primera de las decisiones que he tomado para este ranking personal de Ari Aster seguramente sea la que lleve más sorpresas, y es que en este caso estoy hablando de ni nada más ni nada menos que la película que sirvió como carta de presentación del director, de una película dentro del género de terror y que en su momento incluso pues se llegó a comparar con la película del Exorcista por el fenómeno que supuso, ¿no? De ser algo pues totalmente sorprendente y de traer algo en el género de terror pues que no se había visto antes, con una forma de narrar tanto a nivel sonoro, a nivel visual, a nivel de movimiento de cámara, que llevaron a todo el mundo, en el buen sentido, las manos a la cabeza, y fue un exitazo en su momento. Estoy hablando que la saco porque la tengo aquí guardada para el top, la película de Hereditary, ¿no? La primera película, digamos, que catapultó, que hizo tan famosa la figura de Ari Aster en el mundo del cine y en el género de terror, ¿no? Yo con Hereditary, y por eso la pongo en esta posición, por eso la tengo en la 4ª posición de este top, tengo algunos problemas con esta película. Es una película que tiene claramente las claves del director en muchos momentos, tiene aspectos muy buenos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es el aspecto sonoro de la película. Yo no lo recordaba y cuando volví a hacer el visionado me fijé más en ello, me fui fijando pues en qué momento se utilizaba la música, en qué momento se utilizaba el silencio, capté otras cosas que antes no había visto, y luego también, por ejemplo, otras cosas buenas que luego ha utilizado y de otras maneras en el resto de películas, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el juego de luces y de la iluminación. Esta primera película de Hereditary jugaba mucho con lo que era las maquetas, ¿no? El concepto de las maquetas, que es un concepto que se transformará en las otras películas, irá cogiendo otras formas, pero como esa idea, ¿no? De ser como una especie de marionetas en sus películas, ¿no? De los personajes y todo lo relacionado con el trauma, tras el personaje de Toni Collette, que seguramente, y en eso sí que concuerdo con la gran parte de la audiencia y gran parte de la crítica a la que le encantó esta película de Hereditary, Toni Collette se comió la película, como también comenté en el unboxing. Es para mí hace algo en esa película que trasciende, ¿no? La actuación que tiene es impresionante. Y por lo tanto pues tiene muchas cosas buenas, ¿no? Como voy comentando y que le valoro y que luego han ido pasando al resto de sus películas, no, se han ido heredando al resto de sus películas, pero yo es una película con la que tengo algunos problemas a la hora de compararlas, ¿no? En sí la película la disfruto, me entretiene, puedo verla y no tengo ningún problema, y de vez en cuando pues me apetece revisionarla, ¿no? Como hice pues en este recorrido, en este maratón, pero le encuentro algunos problemas que hace que me cueste más que el resto de películas de su filmografía. Tengo ciertos problemas con el equilibrio que se produce entre lo que es la parte dramática de la película, la parte de la familia, que creo que se acentúa más a medida que aparece un cierto personaje en la película. Hay un personaje que es una amiga de la abuela de la historia que nos presenta Hereditary, que aparece más o menos a la mitad de la película. Hasta ese punto que aparece, yo separaría como la película en 2 partes, ¿no? Y hay como esa segunda parte donde el ritmo me funciona muy bien, entra más pues en el concepto sin pretender nada diferente de lo que sería pues una película, ¿no? De terror demoníaco, de espíritus, de todo lo que tiene que ver también con ritos, con esta cultura, ¿no? Que se asocia al demonio que aparece en la película. Entonces hay como ese misterio con ese terror, a modo películas como Sinister también, que te va introduciendo, ¿no? En ese mal rollo, en esa angustia, y ese ritmo y el equilibrio entre lo que es ese ritmo trepidante de película de terror sin
ir a lo fácil sin ir a los sustos, sino jugar mucho, como digo, con los movimientos de cámara, con los planos, con jugar con el espectador, ¿no? Ari Aster no toma por tonto al espectador en ningún momento, y eso es uno de los grandes logros de Hereditary, ¿no? Pero el primer tramo de Hereditary, el primer tramo, siempre se me hace muy bola, siempre me cuesta mucho, el ritmo se me hace bastante lento en ese primer tramo, tengo la sensación de que se quiere como centrar más. Y de hecho en los extras comenta mucho esto cuando los vi en este último visionado, ¿no? En los extras de Hereditary, que se quieren centrar más en desarrollar la familia, en desarrollar conceptos importantes de estos personajes, que entiendo el porqué, ¿no? El luego empatizar más en esa segunda parte de la película, el equilibrio entre esa parte dramática y el terror no me acaba de funcionar muy bien, ni a nivel de ritmo, ya digo, se me atraganta mucho esa parte, siempre me cuesta mucho verla y quiero como que llegue lo siguiente, que pase, no la disfruto tanto, y a excepción de esas panorámicas y esos planos que van girando con las maquetas, que sí que pues me puedo fijar y me parece interesante lo que es la estética, ¿no? A diferencia, o sea, fuera de lo que es la estética, que es lo que más me quedo de esa parte, la historia, la trama y cómo evoluciona en esa primera parte de esa primera mitad de la película, se me atraganta mucho y por lo tanto no la puedo colocar en la mejor o en las mejores posiciones del top. Se me hace bastante superficial, no se me hace tan rica o tan a analizar profundamente como otras películas de su filmografía. De manera que por todos estos motivos, Hereditary es la película que yo pondría en la cuarta posición de este top que estamos haciendo de Ari Aster. La siguiente película que pondría en el top de Ari Aster, en este caso no os la puedo enseñar y ya os estoy dando una pista de qué película es, porque aún pues se acaba de estrenar y por lo tanto no está disponible en formato físico, o al menos yo no la tengo disponible por el momento, aunque la tengo ya reservada, o sea, antes de incluso de que se estrenara ya tenía pensado reservarla y quería poner aquí a Eddington. Lo que pasa es que he tenido muchas dudas y se me ha hecho bastante difícil, porque hay dos películas con las que tenía un empate que al final me he decantado por ciertos aspectos que ahora os comentaré, pero que las tenía muy emparejadas estas dos películas y por tanto me ha costado. Pero al final en el top 3 voy a poner la película de Eddington. ¿Por qué? Eddington me parece, ya os digo, por un lado, si la comparo con la que acabamos de hablar, con Hereditary, aquí no tiene nada que ver, pues estamos seguramente hablando de Eddington, la película hasta el momento que ha querido trascender más de Ari Aster, más a nivel de la sociedad, ¿no? A nivel de importancia, como dejé caer en la crítica, a nivel de la relevancia en los tiempos que vivimos, ¿no? Que puede tener, y más el impacto, una película que sin alejarse, ¿no? De la personalidad del director, a la vez es como la menos personal, ¿no? O al menos la que intenta abarcar más algo global, algo social, algo importante a nivel global en el mundo, y por lo tanto pues también se arriesga, ¿no? Y de hecho es una película súper arriesgada, que hay gente que la odia y hay gente que la ha encantado, que es como la tónica que lleva Aster en las últimas películas, pero en esta película yo tengo la sensación de que no le acabo de salir mal, y viendo la recepción de mucha gente que le ha gustado, mucha gente que ha entrado y que de hecho incluso hay gente que la ha valorado mejor que yo, que la ha enamorado totalmente la película. Creo que tiene todas las claves del director, ¿no? De la forma de filmar, de una creación de mundos. Aquí expande más cosas que habíamos visto en anteriores películas, desde Hereditary, Midsommar y Boys Afraid, ¿no? Esta creación como de mundos surrealistas, absurdos, ¿no? Donde hay mucha sátira, mucha comedia negra. Esta es la película con más sátira de su filmografía. También tiene una identidad muy clara, tiene una interpretación brillante de Joaquín Phoenix, aunque hay otra película donde ya sabéis cuál me refiero, que me gustó mucho más que en esta película, y aún así aquí está brillante, aquí hace un papel muy bueno. También se presta la película a ello porque le da mucho metraje, le da mucha duración en pantalla, le da diferentes registros, ¿no? Tiene diferentes cambios a lo largo de la película su personaje del sheriff, ¿no? De Eddington, de este pueblo. Tiene también momentos muy buenos, ¿no? Tiene un clímax final que también es muy interesante, ¿no? De hecho, es de los clímax que más me ha gustado de su filmografía. Tiene cosas muy a destacar. Pero, ¿por qué la pongo en el top 3 en este caso? Pues porque para mí Eddington, dentro de esa trama trascendente a la que quiere abarcar, a mí no ha llegado a enamorarme del todo, como sí que he visto que le ha pasado a otra gente. Sin desagradarme, sin pasar un mal rato, estuve súper entretenido, me pareció muy interesante. Me hizo pensar, hoy en día, a día de hoy, después de haberla visto varios días y haber hecho estos vídeos, sigo pensando en la película, me siguen viendo imágenes, y eso es que la película es muy buena. Pero la experiencia que tuve no fue tan de catarsis, no fue tan de adentrarme en esas emociones, en esas sensaciones, de vivirla al máximo como otras obras de su filmografía.
no fue tan inmersiva para mí, no fue tan emocional, ¿no? Al final nos quedamos mucho en el cine por las emociones, sobre todo con directores como Ari Aster que no tienen término medio, que van a todo, no van a nada. Y en Eddington, pues eso no me acabó de encajar tanto, no me entró tanto, pero no le puedo negar que tiene... Bueno, el casting era brutal e incluso se podía haber aprovechado alguna cosa un poco más de los actores que participaban y las actrices que participaban. La película funciona, la película cuenta la idea que tenía en la cabeza, yo creo que la plasma perfecta y creo que es una película que será vista, como dije en la crítica, en los siguientes años. Por lo tanto, un top 3 más que digno, una película muy interesante, aunque a mí no fue la que más me cautivó del director. Ahora seguramente pasaríamos a la otra gran decisión controvertida del top que he preparado de mi ranking personal de Ari Aster, que es el top 2 de su filmografía. Y en este caso, aquí seguramente, y lo voy sacando porque en este caso sí que tengo la película, no voy a coincidir con mucha gente, pero yo es una película que quiero reivindicar, es una película que me hizo sentir cosas que a mí me gusta cuando, y es con lo que me pasa con las películas de Lynch, y por eso la crítica de Eddington también la mencioné y la contrasté mucho con cine de Lynch, ¿no? Este tipo de películas que crea universos distintos, que propone cosas que no has visto antes, que te rompen la lógica cinematográfica como la tenías entendida hasta el momento, que pruebas cosas nuevas, ¿no? Incluso el mismo Martin Scorsese, que le entrevistaron sobre esta película, mencionó cosas brillantes, ¿no? Que no había visto nunca, y es la que más destaco de la filmografía de Ari Aster. Si está hablando una persona como Martin Scorsese con estas palabras, o sea, realmente es porque hay algo de sustancia, hay algo detrás, ¿no? Y fue una película que recibió pues hachazos, destrozos, que Eddington también ha ido un poco en esta línea, ¿no? Pero sobre todo porque Aster se quiso alejar, ¿no? de ese terror más comercial, de sus últimas 2 entregas anteriores, que siempre clasifica como en un tándem, y quiso hacer algo diferente en otra línea, en una línea más que se identificaba a él, de una historia que ya había lanzado un corto con respecto a esto de Bo, y una historia que llevaba tiempo que quería contar, muy personal, muy, digamos que una de las mejores obras, si no la que más, para conocer a Ari Aster, a este director, que sí, sin alargaros más, estamos hablando de Boys Afraid, estamos hablando de una película con muchas luces y muchas sombras, ¿no? Una película donde yo me quedo sobre todo con las luces de la película. Está claro que la película tiene algunos problemas, o sea, no hay que discutirlo. La duración, ya lo dejé en post, yo creo que diluye el mensaje de la película, Yo creo que se podría haber acortado muchas cosas, creo que se extiende demasiado, creo que el extenderse a algunos tramos, que al final no es que nada realmente no sea importante, porque cuando ves la película, cuando ves Boys Afraid, si entras en el tono, si entras en lo que proponen, esta idea de este personaje ansioso, ¿no? De reflejar la peor situación posible que se puede imaginar sucede y se van concatenando y esta mezcla entre comedia que funciona a ratos súper bien, sobre todo el primer tramo, y terror psicológico, ¿no? Y angustia, ansiedad, la representación visual de un mundo lleno de ansiedad y de miedo para este personaje, y también pues todo lo que toca al respecto de la maternidad, de la sexualidad y de todos estos conflictos internos. Es una película que toca muchísimos temas y es que por mucho que llegue a prácticamente a las 3 horas, se te pasa rápido, no se te pasa lento para nada, pero es verdad que el que se extienda tanto la película, yo creo que estos mensajes cargados que tiene la película se diluyen al estar tan expandido. Tiene algunos personajes que se pueden haber aprovechado un poco más de pantalla, o haber combinado mejor las secuencias en algunos momentos, ¿no? Porque se siente con muchas elipsis en la película. Pero quitando todas estas cosas negativas que ya las sabemos, que mucha gente las ha comentado y que están claras, yo tengo que decir que esta hasta tentado en su momento, no la he puesto en la primera posición porque tiene este problema sobre todo de la duración que os comento, ¿no? Y eso hace que el revisionado cueste, que eso es una pena en ese sentido, ¿no? Si hubiera sido más corta, no hubiera pasado tanto esto. Aún así, es una película que hace sentir cosas. Si alguna vez has tenido sensaciones de ansiedad, ¿no? De estar en la mente atrapado, incluso puede que te parezca el personaje más absurdo, más horripilante, más vergonzoso Bo en cierto momento de la película, pero estoy seguro que si has tenido ansiedad en algún momento, si has tenido estos miedos mentales, atraparte en la cabeza y vivir en la cabeza durante un tiempo,
es imposible que no haya un solo momento de la película de Boys Afraid donde no te identifiques, donde no empatices, donde no te saque una carcajada el reflejarte como un espejo con cosas que suceden en la película. Y esto es algo, por ejemplo, que se repetiría, ¿no? Esta idea del espejo, ¿no? Que refleja la sociedad en Eddington y lo ha aprovechado, y eso ha demostrado que Boys Afraid construyó bases que luego puede ir mejorando en otras películas, o que puede reciclar, que son claves del directo, son claves que la acompañan, ¿no? También toda la creación de ese mundo onírico que os digo, que empieza con un tono muy kafkiano al principio, con todo lleno de cosas así muy absurdas, muy bizarras, muy extremas, muy grotesco, pero a la vez acompañando en todo momento el tono que quiere implementar en la película de miedo y de terror psicológico, ¿no? Que funciona muy bien. Es una película que yo no puedo ver otra película que se le compara a ella, y mira que he visto dentro de este género más surrealista, he visto cosas, pero esta película de Boys Afraid hace algo que la veo distinta, que la veo que cada vez que veo la película me quiero fijar en cosas distintas, ¿no? Incluso, por ejemplo, la parte de la casa final, la última hora en la casa final de la película, que mucha gente criticó porque se pasan muchas cosas que había dicho antes, las contradice, se olvida de otras, incorpora nuevos elementos, hace como si todo fuera un teatro un poco. Luego todo el tema del juicio final, ¿no? Mucha gente le sacó completamente. Me pareció que ese aura que consiguió crear en la película desde el principio se va manteniendo, y el final también me pareció bastante climático, también me gustó mucho, también me dejó pensando, me dejó un pozo, y es una película que es muy extraña, es la película más extraña de Ari Aster, pero es que el mismo director es muy extraño, y yo una película que es tan personal de él, que con lo complicado que podría ser, funcionara, ¿no? Y sobre todo encontrar a Joaquín Phoenix, que Joaquín Phoenix como Bo en esta película, para mí de sus películas, comparándola con Eddington, es donde más me ha gustado su interpretación. Lo he vuelto a ver, y la segunda vez que he visto Boys Afraid me ha gustado mucho más la interpretación de Joaquín Phoenix. He valorado más los momentos en los que desata la locura, los momentos en los que se le ve cargado de miedo, los momentos que se le ve con preocupación, que tiene cosas que es verdad que, pues como os he ido comentando, muy criticables, y entiendo que no es una película para todo el mundo, pero tampoco lo es Eddington, tampoco lo es Hereditary, tampoco lo es Midsommar. Se dijo en su momento, no, es que es una película para cinéfilos. Yo creo que es una película para el que empatice, para el que conecte, para el que entre en este mundo, en esta idea, para el que conecte con Ari Aster. Si no conectas con Ari Aster, no vas a conectar con esta película, porque es lo más Ari Aster que yo he visto, al menos lo que tengo entendido, por la manera de filmar, por la manera de rodar, por la manera de manejar a los actores, por la manera de crear mundos de este director. Por lo tanto, es un imprescindible y una película que pongo en el top 2. Pongo en el top 2 del director. Y ya por último, vamos con el top 1, que ya podéis imaginar cuál es, con la guinda del pastel, que en este caso, pues sí, estamos hablando de una de sus obras en el terror comercial. Y es verdad que siempre había este debate al principio, ¿no? Era, o estás en el grupo de los que les gusta Hereditary, o estás en el grupo, como es mi caso, de los que les gusta Midsommar. Midsommar, una película que realmente me parece la obra maestra hasta el momento de Ari Aster, tengo que decirlo de esa manera. Todo funciona en esta película, la ambientación, la luz, los planos, como la combinación de la música con los planos, esos planos de los campos, ¿no? De los prados que se ven donde está esta especie de secta sueca, ¿no? Que se desarrolla en el concepto de Midsommar en la película, y a la que llegan pues los protagonistas de nuestra historia. Pero aquí aprovecha esa luz del día y hace una película terrorífica, psicológica, traumática, a plena luz del día. A plena luz del día te hace llegar todas estas sensaciones, no necesita jugar con los sustos, con la oscuridad, con esconder cosas, con plantear cosas que nos han visto antes a nivel pues de nuevos monstruos, nuevas apariciones. No, al final es una historia que de alguna manera pues totalmente basada y muy centrada como referencia en la misma Wickerman, como el mismo Ari Aster comentó, donde están todas las claves del director, ¿no? De los rituales, de esa formación previa que él siempre tiene de las películas en todo lo que es la cultura y el contexto de la película, ¿no? Como se preparó Eddington, esta última. Una protagonista en este caso, Florence Pugh, que al igual que pasaba con Toni Collette en Hereditary, está inconmensurable. En esta película está increíble. La catapultó a la actriz. El éxito que fue Midsommar, los registros que se mostró en aquella película ya denotaban de qué tipo de actriz estábamos hablando con Florence Pugh. Y bueno, o sea, también el resto del reparto, todo el contexto, ¿no? Y sobre todo también
creo que esta película, a diferencia de Hereditary, sí que le encuentro que ese equilibrio entre la evolución del drama familiar, en este caso más, empieza ya fuerte la película con todo el tema dramático, ¿no? La escena inicial yo no me acordaba casi nada en el último visionado de la primera escena, y es que me parece el mejor comienzo de las películas de Ari Aster hasta el momento, ¿no? Una escena que ya te mete de lleno en el drama de la película y que va a perseguir y va a ir siguiendo este drama, pero mientras vamos a ir conociendo en esta psicodelia, en este surrealismo, en esta locura que significa la llegada a ese pueblo, a la celebración del Midsommar allí en Suecia y toda la evolución de esta parte más de terror de la película, va a ir tan equilibrada, tan bien equilibrada con la ambientación, con la música es súper importante en todo el contexto cultural que refleja la película. Se combina, logra combinar todo esto de una manera magistral, una manera increíble, que es la película que siempre más me apetece revisionar del director. Y Boys Afraid también, ya digo que si no fuera por esa duración me pasaría esto y estaría más ahí. Pero Midsommar la vi hace muy poco y tengo ganas de volver a verla, porque es que el viaje que me supone me merece la pena verlo las veces que haga falta, ¿no? Y para mí, como os digo, Midsommar tiene que ser, en mi ranking personal por el momento del director, top 1, la obra maestra para mí hasta el momento que nos ha traído Ari Aster en su filmografía. Pues nada, homofilnautas, hasta aquí mi ranking personal de hoy, y ahora sí os toca a vosotros participar, me gustaría saber cuál es vuestra opinión, cuál es vuestro ranking personal en vuestro caso, ¿no? Este orden en el que pondréis las 4 películas de Ari Aster, o si no habéis visto Eddington aún porque se acaba de estrenar, pues las otras 3, aunque sea, pero me gustaría que me compartierais pues vuestras posiciones, si coincidís conmigo, si no, en cuáles cambiáis, que en vídeos como este estaré encantado de leerlo y de responderlo. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!